Voy a arrancar entonces con la clase práctica de hoy. Como les dije, es sobre trabajo y energía. Y a medida que voy avanzando, recuerden que si hay alguna duda o consulta, me van avisando, ¿sí? Acá. Bien. ¿A qué vamos a llamar trabajo realizado por una fuerza constante? Considerando un objeto, que es esta caja, ¿sí? Em, y- Consideremos que este cuerpo va a sufrir un desplazamiento desde el punto A hasta el punto B, ¿sí? Y que ese desplazamiento se debe a la acción de una fuerza F, que es esta que está en azul, que está aplicada en un ángulo θ respecto al horizontal. ¿Bien? Entonces, el trabajo realizado por esa fuerza constante, que es la fuerza en azul, se calcula de la siguiente manera. El trabajo es fuerza por distancia, donde distancia es la S, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? El trabajo, en este caso, que está aplicado con un ángulo θ, solo hay una de sus componentes que interviene en lo que es el movimiento que hace la caja. Ustedes fíjense que la caja se mueve desde A hasta B y ese movimiento es horizontal. Entonces, si ustedes descomponen esa fuerza, tenemos dos componentes, la X y la Y. Solo la componente en X es la que está favoreciendo ese desplazamiento en X, ¿bien? Por eso es que acá solo consideramos la componente en X de esa fuerza, ¿sí? Que es fuerza de componente en X por el desplazamiento en X, ¿sí? ¿Y cómo puedo calcular la componente en X? Bueno, haciendo fuerza por coseno del ángulo, ¿sí? Porque fuerza por coseno del ángulo es la componente en X de esa fuerza, ¿sí? Entonces, en definitiva, el trabajo se va a calcular como el módulo de la fuerza por el coseno de θ por el desplazamiento en X, ¿sí? Bien, recordando las unidades, recuerden que el trabajo es una forma de energía, entonces la unidad en el sistema internacional es el Joule, la fuerza tiene como unidad en el sistema internacional el Newton, y el desplazamiento tiene su unidad en el sistema internacional en metros, ¿sí? Entonces ustedes utilizan la fuerza en newtons y el desplazamiento en metros, van a tener el trabajo en joules. Bien. Entonces vamos a empezar a hablar sobre lo que es el concepto de energía mecánica y los que son las fuerzas no conservativas. Obviamente estamos haciendo como un repaso de lo que han visto en el teórico, pero bueno, quiero terminar de afianzar estos conceptos para que si hay alguna duda podamos recién ir a la parte práctica. Si sobre un sistema actúan fuerzas no conservativas, ¿qué son fuerzas no conservativas? Fuerzas disipativas. Un ejemplo típico de fuerza disipativa, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? La fricción es uno, no. La fricción, ¿sí? La fuerza de fricción o de rozamiento son ejemplos típicos de fuerzas disipativas o fuerzas no conservativas, ¿sí? Entonces, cuando estamos en presencia de un sistema donde haya alguna de estas fuerzas, llamadas disipativas, como por ejemplo el rozamiento o la fuerza de fricción, la energía mecánica no se conserva, ¿sí? Entonces, un ejemplo típico, si el bloque, que es esta caja cuadrada, es empujada por estas fuerzas que están en verde, ¿sí? Desde el punto A hasta el punto B, vamos a tener que si hay una fuerza de fricción desde A hasta B, realizada por la superficie de apoyo, la energía mecánica en A va a ser distinta a la energía mecánica en B. Obviamente, la energía mecánica en B va a ser menor que la de A, porque lo que hace esa fuerza de rozamiento es quitar energía al sistema, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a calcular? Bueno, que la energía mecánica en A más el trabajo generado por la fuerza de fricción es igual a la energía mecánica en B. Y obviamente este trabajo va a ser negativo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo esa fuerza de fricción es quitar energía al sistema. ¿Sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Em,
Bueno, hay otro ejemplo, para que lo tengan en claro. Pero vamos a ver que en la mayoría de los casos, yo no sé si se me pasó una diapositiva, a ver. Bueno, entonces recuerden, cuando haya fuerzas no conservativas, la energía mecánica no se conserva. Pero cuando no haya estas fuerzas, es decir, todas las fuerzas del sistema sean conservativas, en el caso de ustedes, cuando no haya fuerza de fricción o no haya fuerza de rozamiento, la energía mecánica va a ser igual en todos los puntos, ¿sí? Vamos a ver ejemplos de ese tipo. Bien, entonces. ¿A qué llamamos energía mecánica? A la sumatoria de las energías cinéticas y potenciales que están dentro del sistema, ¿sí? Dentro de la energía cinética tenemos lo que es la energía cinética traslacional y la energía cinética rotacional, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar más que nada en la traslacional, ¿bien? Y dentro de lo que es la energía potencial vamos a ver dos, que son la potencial gravitacional, que tiene que ver con la altura de un cuerpo, según el sistema de referencia, y con la energía potencial elástica, que tiene que ver con los resortes, ¿sí? Entonces siempre recuerden que la energía mecánica es la sumatoria de todas estas energías. La energía cinética traslacional, que es lo que nosotros vamos a llamar directamente energía cinética, se calcula como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Donde de nuevo ustedes recuerden que la energía cinética, que se representa con la letra K, es una energía y su unidad en el sistema internacional va a ser el joules. La masa es en kilogramos y la velocidad es en metros sobre segundos, ¿sí? Después, la energía potencial gravitacional, que la vamos a representar como UG, ¿sí? Potencial gravitacional, se calcula como masa por gravedad por altura, ¿sí? O I, donde de nuevo, como la energía potencial gravitacional es una energía, su unidad en el sistema internacional va a ser el joules, la masa en kilogramos, la gravedad en la Tierra es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y la altura en metros, ¿sí? Bueno, de nuevo, cada vez que tenemos una energía potencial gravitacional, tenemos que después definir bien cómo es el sistema de referencia para ver dónde ponemos el cero de altura, para ver dónde ponemos el resto de las alturas, ¿sí? Eso lo vamos a ver en los ejercicios, pero es muy similar a lo que venimos trabajando anteriormente. Y lo que es la energía potencial, esperen, ¿qué pasó? La energía potencial elástica, como les había dicho anteriormente, es la energía que almacena un objeto elástico, que nosotros generalmente lo vemos a través de los resortes, ¿sí? Y se calcula como un medio de K por X al cuadrado, ¿sí? Donde K es la constante del resorte y X es la deformación del resorte, ¿sí? Entonces, fíjense, esta es la longitud del resorte sin deformar. En este caso, la deformación X sería 0, ¿sí? Pero cuando viene un objeto y lo comprime, la deformación va a ser la diferencia de la longitud inicial menos la final. Entonces esa diferencia me da la deformación del resorte, que es lo que se representa con la letra X, ¿sí? Así que ojo, ahí no se confundan que X no es la longitud del resorte, sino que es la deformación, ¿sí? Y como está elevado al cuadrado, entonces que se estire o se comprime el resorte, como está elevado al cuadrado, la deformación siempre va a quedar positiva, ¿sí? Y bueno, como les decía también, la energía potencial elástica es una forma de energía, entonces su unidad en el sistema internacional va a ser el joules. La constante elástica, que es propia de cada resorte, ¿sí? Tiene unidades de newton sobre metro al cuadrado. Quiero ver si se los puse ahí, sí. Newton sobre metros al cuadrado. Y esta constante elástica, que es propia de cada resorte, me da una idea de qué tan duro o blando es el resorte, ¿sí? Mientras mayor sea ese valor de K, más duro o difícil de deformar va a ser ese resorte, ¿sí? Mientras más pequeño sea, significa que el resorte es más blando, más fácil de deformar. Eso depende, eh, obviamente, del grosor o de la longitud del resorte y del material del resorte, ¿sí? Pero siempre tengan en cuenta que si hablamos del mismo resorte, la K es la misma, ¿bien?
Y X, como les decía, es la deformación, y como es una longitud, digamos, se mide en unidades de metros. ¿Bien? Bueno, como les decía anteriormente, la energía mecánica de un sistema está dada por las sumas de la energía potencial más la cinética que haya, ¿sí? Donde dentro de la potencial está la gravitacional y o la elástica, ¿sí? Y siempre recuerden que si en el sistema que estamos considerando no hay fuerza de fricción o de rozamiento, significa que solo hay fuerzas conservativas, y cuando solo hay fuerzas conservativas significa que la energía mecánica se conserva, ¿sí? Es decir, la energía mecánica en todos sus puntos va a ser la misma. Van a ir cambiando la energía cinética y la potencial, ¿sí? Pero lo que va a ocurrir es que a medida que aumente una, disminuye otra. Es como que se van compensando, ¿bien? Pero esto es cuando solo haya fuerzas conservativas. Si ya estamos en un sistema donde hay fuerzas disipativas, ya deja de cumplirse la conservación de la energía mecánica, ¿sí? Bien, la parte teórica está clara. ¿Algo que quieran que repita? Todo claro, profe. Bien. Entonces vamos a empezar con los ejercicios prácticos. Hay algunos que vamos a discutir en clases y hay otros que se los voy a dejar resueltos para que ustedes lo vean. Vamos a empezar con este primero. Yo después les cargo todo en el aula virtual, que todavía no les cargué nada, ¿sí? Dice, un cuerpo de masa 0,5 kilos, que está representado con este rectángulo, cae desde 1 metro, fíjense, desde 1 metro, sobre un resorte, que es este de acá, de constante elástica 2000 newtons sobre metros. Calcule la compresión máxima del resorte, la X máxima, y la variación de la energía potencial gravitatoria, considerando la gravedad 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Esto es un esquema que les dejo para que ustedes interpreten cómo sería el inicio y el final del problema. Inicialmente tenemos el objeto acá arriba, que está a 1 metro de distancia de este resorte, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Este resorte se suelta, perdón, este objeto se suelta, empieza a caer y va a tomar contacto con el resorte. Cuando tome contacto con este resorte, ¿qué va a ocurrir? El resorte se va a empezar a comprimir. Se comprime, se comprime, se comprime, hasta un dado punto, que es este punto B. ¿Qué va a ocurrir ahí? Esta es la máxima compresión. O sea, esta es la máxima compresión que va a tener el resorte. Ahora, ¿qué ocurre en la máxima compresión? ¿Cómo puedo calcular la máxima compresión del resorte? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Imagínense la situación real. O sea, hay un cuerpo. Sí, no sé qué. Alguien abrió el micrófono, pero Sí, no profe, escuché. no sé, el momento que mayor energía potencial hay, no, mayor energía, no sé, Imaginemos lo siguiente. Cinética. ¿Qué pasa con la cinética acá? A mí me pareció que lo dijo, pero no escuché y después. ¿Cómo? Chicos, escucho como que bajo. Cuando alguien activa el no, micrófono. profe, yo me desmuteé para hablar y tengo a alguien también en clase virtual al Ah, lado. bien, bien. No, no sabía si alguien hablaba o no hablaba bien. Bien, vayamos de nuevo. Inicialmente estamos acá arriba, en el punto A. En el punto A, pensemos. Dijimos que, en el punto A, dijimos que, o en general, no en el punto A. En general dijimos que la energía mecánica es la sumatoria de potencial más elástica. Bien. En este ejercicio, ¿hay fuerza de fricción? ¿O en algún lugar me dice algo de la fuerza de fricción? No. Bueno, entonces voy a considerar que la energía mecánica va a ser igual en todos sus puntos. Entonces voy a considerar que en el punto A y en el punto B la energía mecánica es la misma. ¿Bien? Porque no me dice nada al respecto, entonces voy a considerar que entre A y B no hay fricción, entonces la energía mecánica se conserva. Entonces la energía mecánica en el punto A va a ser igual al punto B. En el punto A, ¿qué energías tenemos?
de las que vimos. O sea, tenemos tres tipos de energías, la cinética, la potencial gravitacional y la potencial elástica. ¿Tenemos las tres? ¿O cuál tenemos? Potencial gravitacional. Tenemos potencial gravitacional, está bien, porque pueden si quieren colocar, vamos a colocar la altura 0 a nivel del suelo. Entonces, como este cuerpo, o vamos a colocar, en realidad nos va a convenir colocar la altura 0 acá, después ya vamos a ver por qué, pero estamos a un dado, vamos a colocar que hay una cierta altura respecto a nuestro nivel de referencia 0, entonces tenemos una potencial gravitacional. Tenemos potencial elástica en el punto A. No, creo, No, ¿por creo que qué no. no? Está bien, ¿por qué no? Porque lo que se deformó el resorte cero. Está Exactamente, porque el resorte, si bien en el sistema hay un resorte, el mismo no está en contacto con el cuerpo y no está deformado. Entonces, como X es 0, porque no está deformado, el potencial elástica es 0. Entonces, no hay elástica. ¿Hay cinética en el punto A? Tampoco, no está en movimiento todavía. Tampoco, porque se suelta o se deja caer. Bien, o sea que en el punto A solo tenemos energía potencial gravitatoria. ¿Sí? Vamos al punto B. En el punto B, ¿qué energías tenemos? O sea, o cuál vale 0, cuál no vale 0. Pasamos con la primera, elástica. ¿Hay elástica? Sí. Sí, porque es la máxima compresión del resorte. Bien, perfecto. Vamos a tener elástica. Yo voy a colocar, como les dije, por una cuestión de que nos va a ser más fácil, yo voy a colocar mi 0 de altura acá donde estoy marcando. Considerando que el 0 de altura va a estar ahí, es decir, donde está el objeto B en el resorte. ¿Hay gravitacional en el punto B? No. No, porque yo voy a colocar mi 0 de altura ahí. Perfecto. ¿Hay cinética en el punto B o en la situación B? No, tampoco. No, porque si a mí el enunciado me dice que es la máxima compresión, cuando yo evalúo la máxima compresión de un resorte, en ese punto de máxima compresión, la velocidad es 0. Y si la velocidad es 0, la energía cinética es 0. ¿Por qué? Bueno, pensémoslo de nuevo. Dejo caer el objeto desde el punto A, se mueve, se mueve, se mueve. A medida que va cayendo, va aumentando su velocidad hasta que se encuentra con el resorte que lo va a frenar. Lo va a ir frenando, lo va a ir frenando, lo va a ir frenando, hasta que se queda quieto. ¿En dónde? En su máxima compresión. Y a partir de ahí, el cuerpo, ¿qué va a hacer? Empieza a subir de nuevo. ¿Bien? Entonces, en la máxima compresión, que es la situación B, graficada acá, la velocidad vale 0 y por lo tanto la energía cinética vale 0. ¿Sí? Entonces, pasando en limpio todo lo que ustedes me dijeron, dijimos que en la situación A solo hay gravitacional y en la situación B solo hay elástica. Entonces, en definitiva, me va a quedar que la energía potencial gravitatoria del punto A va a ser igual a la energía potencial elástica del punto B. ¿Cómo calculo la energía potencial gravitatoria del punto A? Masa por gravedad por la altura del punto A. Y es igual a la elástica del punto B, que es 1/2 de K por X al cuadrado, donde X es la máxima compresión. Entonces lo que yo voy a querer hacer es despejar X de acá. ¿Sí? Entonces fíjense, la masa del objeto es datos, 0,5 kilos, la gravedad siempre es conocida, 9,8. La altura en el punto A, como yo les dije, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar mi altura 0 acá. Entonces, si yo coloco mi altura 0 acá, y el objeto se lanza desde una altura de 1 metro de distancia desde el resorte sin deformar, entonces la altura, si yo coloco mi 0 acá, voy a colocar la altura de A es 1 metro más la deformación. ¿Sí? Y la altura en B es 0. Bien, entonces, la altura del punto A es 1 más X, que es la deformación, y X es la deformación del resorte. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá les va a quedar
un sistema de ecuación de segundo grado. Cuando ustedes resuelven, hasta acá, ¿me siguieron? Antes de seguir. Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, pueden multiplicar 0,5 por 9,8 y a eso hacen distributiva, ¿sí? Porque ustedes como no saben cuánto vale X, acá lo van a poder resolver con distributiva. Ahí y ahí. Entonces les va a quedar 0,5 por 9,8. Por 1 les va a quedar 4,9, que les queda en joules. Y 0,5 por 9,8 por X les va a quedar 4,9 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, X. Igual a 1/2 por 2000 es 1000, newton sobre metros X cuadrado, y de ahí igual a 0. Esta ecuación es una ecuación de segundo grado, fíjense, X al cuadrado, X, y este sería el término independiente, y como es una ecuación de segundo grado, tengo que igualarla a 0, y la resuelvo con Bhaskara, ¿sí? Es decir, en este caso, A vale 1000, B vale menos 4,9, y C vale menos 4,9. Cuando ustedes resuelvan por Bhaskara, les voy a dar dos valores, pero como estamos hablando de la deformación de un resorte, me voy a quedar con el positivo, ¿sí? Que es 0,072 metros, ¿sí? ¿Se entendió esta parte? Este sería el resultado de la deformación máxima del resorte. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bien. Y después me preguntan la variación de la energía potencial gravitatoria. La variación la voy a calcular como una diferencia de la final menos la inicial, ¿sí? Entonces, la variación de la energía potencial la voy a calcular como la energía potencial en el punto B menos la energía potencial en el punto A. Dijimos que en el punto B la energía potencial es 0, ¿sí? Y en el punto A es masa por gravedad por la altura de A. La masa es 0,5, la gravedad es 9,8, y la altura en A dijimos que era 1 más X, donde ahora sabemos que X es 0,072. Entonces, calculando, les va a dar que la variación de la energía potencial es menos 5,25 joules. ¿Está bien que sea negativa la variación de la energía potencial en este caso? ¿Es lógico? No sé, por el sentido se puede explicar, pero no sé si. ¿Cómo por el, fijémonos en la O sea, altura, o por sea, cómo en A, armamos la referencia sería, pero. claro, exactamente, porque la altura en A era mayor que en B, entonces está bien que la energía potencial en A es mayor que en B, y por eso la diferencia me da negativa. ¿Se entiende? O sea, desde la situación A a la situación B, se perdieron 5,25 joules en forma de energía potencial. Pero ¿qué pasa? La gané en otra forma de energía. ¿En cuál? La potencial de. No. ¿Sí? Sí, En la la del potencial, resorte. en la elástica. ¿Sí? O sea Elástica, que se llama así. lo que perdí en potencial gravitacional, lo gané en potencial elástica. ¿Sí? Porque recuerden que este es un ejercicio con conservación de la energía mecánica. ¿Bien? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí. Bien. Vamos con otro entonces. Sí, profe. Este es un poco más sencillo. Tenemos acá una figura donde tenemos una partícula, que es esta bolita, que tiene 15 gramos, y se desliza sobre un alambre, que está representado acá con esta curva negra. Dice, si la fuerza de rozamiento es despreciable, o sea que el enunciado me diga que la fuerza de rozamiento es despreciable, significa que la energía mecánica es constante, ¿sí? Y me dice que en el punto A su velocidad es 2 metros sobre segundos, y se pide calcular la velocidad en el punto B y la velocidad en el punto C, sabiendo sus alturas. Fíjense
que la altura en A es de 80 centímetros respecto al nivel del suelo, y que la altura de C es de 50 centímetros respecto al nivel del suelo. Bien, entonces son los datos. En este caso vamos a colocar el nivel de referencia ahí donde está marcado, en I0. Entonces, como el enunciado me aclara que la fuerza de rozamiento es despreciable, vamos a tener que la energía mecánica es constante. Es decir, la energía mecánica en el punto A va a ser igual al punto B y va a ser igual al punto C. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con el punto B. Vamos a calcular primero la velocidad en el punto B. Para eso, ¿qué vamos a hacer? La energía mecánica en el punto A es igual al punto B, por conservación de la energía mecánica. En el punto A, ¿qué energías tenemos? Potencial gravitatoria. Potencial gravitatoria, porque hay una altura de 80 centímetros, bien, y No sé, la cinética es 0 porque no está en movimiento. miren acá. Ya tiene, sí, ya tiene velocidad. Entonces sí Arranca con hay. una velocidad de 2 metros sobre segundo en el punto A, o sea que sí tiene cinética. Lo Bien. que nos vamos a olvidar en este ejercicio es de la energía elástica, porque en este caso no hay resorte, en ningún momento. O sea que en este caso, cuando hablo de potencial, hablo solo de gravitatorio, me olvido de la elástica. Entonces, en el punto A tenemos potencial gravitatoria y tenemos energía cinética. En el punto B, ¿qué vamos a tener? ¿Vamos a tener potencial gravitatoria? No, No, ¿por qué no? porque la altura sería igual a 0. Porque la Entonces altura es ahí 0, no. bien, según el sistema de referencia que yo elegí. Vamos a tener cinética. Piensa en la vida real. ¿Qué pasa a medida que voy bajando con la velocidad? Aumenta. Va a ir aumentando, o sea que voy a tener energía cinética, y obviamente la energía cinética en B va a ser mayor que la de A. Por lo tanto, voy a esperar que la velocidad de B sea mayor que la de A. Porque lo que está ocurriendo es que a medida que voy del punto A al punto B, pierdo potencial, porque voy bajando en altura, pero lo que pierdo en potencial lo gano en cinética, es decir, en velocidad. ¿Sí? Entonces, fijémonos. Les dije acá que en las dos situaciones la elástica es 0. En el punto A tenemos cinética y gravitatoria, entonces me va a quedar 1/2 de la masa por la velocidad de A al cuadrado, más la masa por la gravedad por la altura en A. Y en la situación B tenemos solo cinética. Entonces me va a quedar 1/2 de la masa por la velocidad en el punto B al cuadrado. Y esto es lo que yo quiero calcular. Entonces fíjense, la masa de la partícula es dato, es 15 gramos. Ojo, porque tengo que usar las unidades en el sistema internacional, que en el caso de la masa es el kilogramo, 0,0 kilos. La velocidad en el punto A es dato, que es 2. La gravedad siempre es conocida, que es 9,8. Y la altura en el punto A, que también tengo que medirla en metros, unidades en el sistema internacional, que 80 centímetros pasado a metro es 0,8 metros. En el punto B me va a quedar 1/2 de la masa por la velocidad de B al cuadrado. Y despejo la velocidad de ahí. Cuando despejen la velocidad de ahí, les va a quedar que es 4,43 metros sobre segundos. ¿Es lógico el resultado de esa velocidad? Comparándolo con la de la velocidad de A. ¿Tiene Sí, sentido? porque es mayor. Está bien porque es mayor de A. ¿Está bien que me dé mayor a A? ¿Es correcto? Sí, porque no llegó a la misma altura, no sé, o sea, creo que se desacelera, o sea, se desaceleraría más y, por ejemplo, llegara a 80 centímetros. Ahí sí sería la misma velocidad, ¿o no? Si llega al mismo punto, a la misma altura. Pero yo estoy evaluando Sí, este punto, el B. Estoy acá sí, ahora. sí, ahí es más rápido, eh, porque tuvo Bien. toda la aceleración de la bajada. Bien. Entonces está bien que sea mayor a 2. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí. Bien, es para que ustedes vayan haciendo este análisis, cuando hagan un examen, que sea coherente las cosas que ustedes, porque a veces tienen algún error en algún número y demás, que ustedes también tengan esa lógica de pensar, che, ¿es coherente esto? Bien.
Ahora bien, lo otro que me preguntan es la velocidad en el punto C. Ustedes ya están en condiciones de decirme entre qué valores esperan obtener la velocidad del punto C y por qué. Claro, eso es lo que había dicho. Entre el 4,42 metros sobre segundo, sí, 4,42 metros sobre segundo, que es la velocidad que nos da el punto B, Sí, y la velocidad del punto A. O sea, es bien. O sea que mayor C a 2 tiene que... metros sobre segundo y menor a Exactamente. 4,42. Exactamente. Ustedes ahora van a calcular la velocidad en el punto C, pero ya saben que en esta altura, debido a que es un ejercicio que tiene conservación de la energía mecánica, y como ya saben la velocidad en el punto A y en el punto B, y como en el punto C es una altura intermedia entre estos dos, yo sé que la velocidad tiene que ser una velocidad intermedia. Tiene que ser una velocidad mayor a 2, pero menor a 4,43. Entonces vamos a hacer el mismo planteo. La energía mecánica en el punto A es igual a la del punto C. Esto lo podrían hacer o con la B o con la A, porque ustedes ya también tienen todos los datos de la B. Eso es a criterio de cada uno. Yo acá lo hago con la A. La energía mecánica en A es igual al punto C, a la energía mecánica en C. En A dijimos que teníamos cinética y gravitatoria, y en el punto C también vamos a tener las dos. Vamos a tener cinética porque está en movimiento, pero también tenemos gravitatoria porque está a 50 centímetros del nivel del suelo. ¿Sí? En el punto A entonces me va a quedar 1/2 de la masa por la velocidad de A al cuadrado, que la velocidad es 2, porque es dato, y la masa por la gravedad por la altura, que es 0,8 metros en el caso del punto A. Y en el caso del punto C, tenemos la altura, que es 0,5 metros, que son los 50 centímetros. Y lo que yo voy a hacer es despejar la velocidad del punto C. Cuando ustedes la despejen de ahí, les va a dar 3,14. ¿Es coherente el resultado? Sí, está dentro de los dos números que habíamos dicho antes. Sí. Exactamente. ¿Quedó claro el ejercicio? Bien, entonces seguimos. Bueno, esto se los dejo para que lo vean ustedes. Vamos a llegar por cuestiones de tiempo. Lo tienen resuelto paso por paso. Vamos a este otro. Dice, un cuerpo de masa 1 kilo, que es el que está acá, es soltado, como se indica en la figura. El cuerpo se desplaza a lo largo de esta superficie mostrada, que es esta de acá, y choca contra un resorte cuya constante elástica es 200 newtons sobre metros, que se comprime 40 centímetros. Obviamente, pensemos en la situación, ¿no? El resorte viene bajando, va aumentando su velocidad, viene acá, toca el resorte y lo va a empezar a comprimir. ¿Hasta cuándo lo va a comprimir? ¿Hasta cuándo lo va a comprimir? Sí, ¿hasta cuándo? No cuánto, sino hasta cuándo. Hasta que el cuerpo se detenga. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, lo va a comprimir, lo Sí, va a sí. venir hasta que el cuerpo se detenga. ¿Sí? Entonces les pide calcular el trabajo realizado por la fuerza de fricción sobre el bloque durante su movimiento. Acá ya me está diciendo indirectamente que hay fuerza de fricción. ¿Qué dijimos que si hay fuerza de fricción, qué ocurría? Hay conservación de la cantidad. No, la fuerza era no conservativa. O sea, si hay fuerza de rozamiento, que es una fuerza de tipo no conservativa, ¿qué ocurría? ¿Se conservaba la energía mecánica? No, No, No. no. Entonces, en este caso, no hay conservación de la energía mecánica, sino que el planteo es este de acá. La energía mecánica en A más el trabajo realizado por la fuerza de fricción va a ser igual a la energía mecánica en B, donde obviamente este trabajo va a ser negativo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo esa fuerza de fricción es quitarle energía al sistema. Entonces, siempre que yo calcule el trabajo realizado por una fuerza de fricción, me tiene que dar negativo. Sépanlo también, ¿sí?
Entonces el planteo sería este. La energía mecánica en el punto A más el trabajo de la fuerza de fricción es igual a la energía mecánica en B. En el punto A, acá, fíjense los datos. ¿Qué energías tenemos? ¿Hay elástica en el punto A? No está en contacto con el resorte, o sea que la elástica en el punto A es 0. Bien. ¿Hay gravitatoria en el punto A? Sí, sí hay, porque están a más Sí. altura que 0. Hay altura de 2 metros, o sea que nos va a quedar la masa por la gravedad por la altura. Donde la masa es 1 kilo, la gravedad me dice que considere 10, y la altura en el punto A es 2 metros. Bien. ¿Hay cinética en el punto A? Fíjense. No, la velocidad es 0, así que no. Me dice el enunciado es soltado, o sea que es como que estaban quietos, lo suelto, o sea que la velocidad es 0. ¿Sí? Si la velocidad es 0, la cinética en el punto A es 0. Entonces en el punto A lo único que tenemos es gravitacional, que la calculo de esta manera acá. La masa por la gravedad por la altura. Más el trabajo de la fuerza de fricción, que es lo que tengo que calcular, igual. En el punto B, tenemos gravitatoria. No, la altura es 0. La altura es 0, o sea que no tenemos gravitatoria. ¿Tenemos cinética? Creo que sí, porque se estaba moviendo hasta ese punto. Ah, no, pero es hasta que se detenga era. Exactamente. Piensa en una situación real. Este cuerpo empieza a caer y va a comprimir un resorte. ¿Hasta cuándo lo va a comprimir? Hasta que se detiene. Sí. Entonces, en ese caso, como se detiene, la cinética vale 0. ¿Sí? O sea que lo único que tenemos en el punto B es elástica, que la calculamos como 1/2 de K por X al cuadrado. La K es dato, que es 200 newtons sobre metros, y la X también es dato, que es la compresión del resorte, que es 40 centímetros. Ojo, porque tenemos que colocarlo en metros, o sea que es 0,4 metros al cuadrado. Entonces ustedes de acá pueden despejar el trabajo de la fuerza de rozamiento, que les va a dar que es menos 4 joules. ¿Está bien que dé negativo el trabajo de la fuerza de fricción? Sí, había dicho antes que iba a dar negativo siempre el trabajo de la fricción. Siempre los trabajos de las fuerzas de fricciones o de rozamientos dan negativos, porque lo que hace una fuerza de rozamiento es oponerse al movimiento. Entonces lo que hace es quitar la energía del sistema. Por eso es que siempre les van a dar negativos. ¿Sí? Siempre recuerden eso. ¿Quedó claro el ejercicio? Si no hay dudas, sigo. No se los dejo a ustedes. Vamos con este. Dice, un bloque de 1 kilo, que es este bloque cuadrado que tienen acá, se abandona partiendo del reposo, o sea, velocidad en A0, sobre una pista construida por un cuadrante de circunferencia de radio 1,5 metros. O sea, en definitiva lo que les está diciendo ahí es que la altura del punto A es 1,5 metros. Desliza sobre la pista y alcanza el punto B, que es acá, con una velocidad de 3,6 metros sobre segundos, y desliza sobre una superficie horizontal que tiene una distancia de 2,7 metros hasta llegar al punto C, donde se detiene. Es decir, la velocidad de nuevo acá es 0. Explíquenme cómo es que un cuerpo sale del reposo, llega con una velocidad de 3,6 y acá llega de nuevo a 0. ¿Qué es lo que ocurre de B hasta C? ¿Por qué el cuerpo se detiene de B hasta C? ¿Cómo que ocurre desde B hasta C? Porque, vamos de nuevo, lo que les Para que acabo se de leer, detenga, claro, ¿por para que se qué? detenga la fuerza de fricción, Hay una lo fuerza de va fricción. O sea, acelerando. el enunciado no me dice que hay una fuerza de fricción, pero ustedes tienen que darse cuenta que la única forma de que mi cuerpo en el punto B tenga 3,6 metros sobre segundo y en el punto C se detenga, es que entre B y C hay algo que lo detiene. ¿Y qué es lo que puede haber? Una fuerza de rozamiento. Porque acá no hay otra cosa, ¿sí? Entonces ya, por más que el enunciado no les diga, ustedes se tienen que dar cuenta
que de B a C hay una fuerza de rozamiento, ¿sí? Puede ser que de A a B también. Ojo, porque de A a B aumenta la velocidad por una cuestión de que disminuye la potencial gravitatoria, entonces lo que pierdo de potencial gravitatorio lo puedo ganar en elástica, pero eso no quita que de A a B también puede ser que haya rozamiento. No lo sabemos todavía, ¿sí? Pero ténganlo en cuenta, ¿sí? De B a C sí o sí hay rozamiento. Entonces dice, ¿cuál es el coeficiente dinámico de rozamiento sobre la superficie horizontal? Es decir, acá me está preguntando el coeficiente de rozamiento. ¿Cuál ha sido el trabajo realizado sobre la fuerza de rozamiento mientras el cuerpo se deslizó de A a B? Es decir, tenemos rozamiento de A a B y también de B a C, que no necesariamente es el mismo, ¿no? Porque el rozamiento, el trabajo de la fuerza de rozamiento depende de la fuerza de rozamiento y de la distancia, ¿sí? Entonces, si la distancia de A a B es distinta de B a C, el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser distinto de A a B que de B a C, ¿sí? Así que ojo con eso. Bien, volvemos al punto A. Me dice, ¿cuál es el coeficiente dinámico de rozamiento sobre la superficie horizontal? Es decir, acá. Entonces, para poder calcular el coeficiente de rozamiento dinámico, primero tenemos que calcular el trabajo realizado por la fuerza de fricción. ¿Bien? Entonces vamos a ver qué tenemos en el punto B y vamos a ver qué tenemos en el punto C. Acá se cumple la conservación de la energía mecánica. No, No, ¿por qué? por la fuerza de fricción. Porque hay fuerza de fricción. Entonces, ¿cómo harían acá la ecuación para partir? Considerando el punto B y el punto C, ¿cómo harían la ecuación ahí? La energía mecánica en B, No hay, bueno, no hay la gravitatoria, no hay. pero antes de hablar de las energías en sí, ¿se acuerdan que Ah, nosotros decíamos, si hay conservación de la energía mecánica, ustedes me decían, la energía mecánica en B es igual a C. Acá me dicen, no hay conservación de la energía mecánica. Entonces, ¿cómo es el primer planteo? ¿Cómo sería la primera ecuación de donde parten? La energía mecánica en B más ¿qué? eh, más el trabajo de la fricción, no. Exacto. La energía mecánica en B más el trabajo de la fuerza de fricción del punto B al punto C es igual a la energía mecánica en C. Ahora sí bien, vamos a lo que vos me decías recién. ¿Qué energías tenemos en el punto B? ¿Qué energías tenemos en el punto B? Potencial gravitatoria no, porque es cero. Ujú. Hay cinética, porque está, o sea, de B a C se desacelera, entonces, bueno, ahí está, tiene velocidad. Esta velocidad Sí, que es 3,6. 3,6. O sea que hay cinética, en el punto B hay cinética. Solo cinética. Sí, creo que sí, porque no. Porque elástica no va a haber en ningún momento porque no hay resorte. Gravitatoria, estamos a nivel del suelo, o sea que es cero. O sea que lo único que tenemos es cinética, que la voy a calcular como un medio de la masa por la velocidad del B al cuadrado. Velocidad en el punto B al cuadrado. El trabajo de la fuerza de rozamiento es lo que yo voy a querer calcular. Y en el punto C, no tenemos ninguna energía, porque fíjense, no hay resorte. Elástica es cero. La altura es cero, o sea que la gravitatoria es cero. Y el cuerpo se detiene en el punto C, o sea que la cinética es cero. Es decir, que la mecánica en el punto C es todo cero. ¿Bien? Entonces ustedes de acá, sabiendo que la masa del cuerpo es 1 kilo y la velocidad en el punto B es 3,6, pueden calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento, que les va a dar menos 6,48. Repito, este trabajo es el trabajo realizado desde el punto B al C. Del A al B es otra cosa. ¿Bien? O sea, este trabajo es el realizado desde el punto B al punto C. Y negativo, como dijimos que tiene que dar. Ahora, a mí en el punto A me piden que yo calcule el coeficiente de rozamiento dinámico, no el trabajo de la fuerza de fricción. ¿Se acuerdan cómo calcular el coeficiente dinámico de rozamiento? Se los recuerdo acá. Lo han visto en dinámica, pero se los recuerdo. La normal, no sé. Me acuerdo de la Acá. normal, ¿no? Fíjense, el trabajo de la fuerza de rozamiento es la fuerza de rozamiento por la distancia. Este signo negativo es porque es una fuerza de rozamiento que se va a poner en movimiento, ¿sí?
Pero bueno, es la fuerza por la distancia, es el trabajo. Y la fuerza de rozamiento es el coeficiente por la normal. Mu por la normal. ¿Bien? Entonces ustedes con esta ecuación pueden despejar el mu. El trabajo de la fuerza de rozamiento es menos 6,48, lo acaban de calcular. La normal, en este caso, es igual al peso, o sea que es la masa por la gravedad, que es 1 por 9,8. Y la distancia del punto B al punto C es dato, que es 2,7 metros. Entonces ustedes de ahí pueden despejar el mu, que es el coeficiente de rozamiento dinámico, que les da 0,24. ¿Se entendió esa parte? Sí, Sí, profe. Perfecto. Después el punto B me pide calcular el trabajo realizado contra la fuerza de rozamiento mientras el cuerpo se desliza de A a B. El trabajo de la fuerza de fricción me pide. Que de nuevo, de A a B puede ser distinto que de B a C, no es el mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, haciendo esta misma ecuación, pero desde el punto A y el punto B. Entonces, la energía mecánica en A, más el trabajo de la fuerza de rozamiento desde el punto A al punto B, va a ser igual a la energía mecánica en B. En el punto A, el cuerpo parte del reposo, como lo dice el enunciado, o sea que la cinética es 0, no hay resorte, o sea que la elástica es 0, así que lo único que tenemos en el punto A es gravitacional, energía potencial gravitatoria, que es masa por gravedad por la altura. La altura desconocida, que es 1,5 metros, entonces les va a quedar masa por gravedad por altura. El trabajo es lo que yo quiero calcular, y en el punto B, la elástica es 0 porque no hay resorte, la gravitatoria es 0 porque está a nivel del suelo, y lo único que vamos a tener es cinética, porque está en movimiento, que es 3,6 metros sobre segundos. O sea que en el punto B tenemos 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces de acá pueden despejar el trabajo de la fuerza de rozamiento y les va a dar menos 8,22 joules. ¿Sí? Fíjense que es distinto al que nos dio antes, porque es otra, por más que sea la misma superficie, si la distancia es distinta, les va a dar distinto la fuerza de rozamiento, ¿sí? Bien. Y tenemos tiempo para hacer un último. ¿Alguna duda con este anterior? profe, ahí el desplazamiento que usa. No sé, eh, no conozco el no lo usa. desplazamiento, Claro, no lo usa. O sea, porque en este como caso lo no les pide despeja, el no lo. coeficiente, les pide solo el trabajo de la fuerza de fricción. Bien. Si me ¿Sí? lo pidiera, el coeficiente es el mismo y lo puedo despejar de ahí, de la misma No, fórmula. el coeficiente sería el mismo si la superficie fuese igual. Si a Ah, ustedes no les aclara que la superficie, porque muchas veces hay algunas superficies que acá son rugosas y tienen rozamiento y acá no. Entonces muchas veces hay ejercicios, de hecho, en la guía que yo después les voy a subir, donde del punto A al punto B tienen un coeficiente y del punto B al C tienen otro. Pero eso les tiene que aclarar el enunciado. Si el enunciado a ustedes les dice que es la misma superficie, sí, el coeficiente sería el mismo. ¿Bien? Pero si no, no. ¿Se entiende? sí, sí. En este caso no les pide, entonces no hace falta saber eso, digamos. O sea, acá la fuerza de fricción puede ser, el trabajo de la fuerza de fricción les da distinto, y eso puede ser o porque la superficie es distinta, o porque la distancia de A a B es mayor que de la de B a C. ¿Sí? O sea, eso, como no sé, no importa. Y tampoco el ejercicio me da datos como para saberlo, digamos. ¿Sí? Bien, vamos a este último. Dice, una piedra de 15 kilos, que es la que está graficada acá y acá, baja deslizándose por una colina nevada, partiendo del punto A con una rapidez de 10 metros sobre segundos. Dice, no hay fricción entre A y B, o sea que entre A y B no hay fricción, o sea que entre A y B se conserva la energía mecánica, ¿sí? Pero sí hay fricción del punto B al punto C. ¿Ves? Esto es un ejemplo donde las superficies son distintas. O sea, del punto A al punto B no hay fricción, pero de B a C sí lo hay. ¿Sí?
Después de entrar en la región áspera, que sería esta horizontal, que es donde hay fricción, la piedra recorre 100 metros y choca con un resorte que es muy largo y ligero, cuya constante de fuerza es de 2 newtons sobre metros. Los coeficientes de fricción cinética y estática entre la piedra y el suelo horizontal son de 0,2 y 0,8 respectivamente. Entonces les pregunta, A, ¿qué rapidez tiene la piedra al llegar al punto B? B, ¿qué distancia comprimirá la piedra al resorte? Y C, ¿el resorte retomará su forma original moviendo nuevamente la roca? Bueno, vamos a empezar por el más fácil, que es el punto A. Dijimos, en el punto A me piden la velocidad en el punto B. Dijimos que de A a B no hay rozamiento, entonces, si de A a B no hay fricción, la energía mecánica se conserva. O sea, la energía mecánica en A es igual a que en B. En A tenemos cinética, porque la velocidad es 10, y tenemos gravitatoria, porque la altura es de 20 metros, pero como no está en contacto con el resorte, no hay elástica. En cambio, en el punto B, no hay gravitatoria, porque la altura acá es 0, no hay elástica, porque acá no está en contacto con el resorte, pero sí hay cinética. Entonces sería así, la ecuación quedaría así. Tenemos todos los datos para calcular. La cinética en A sería 1/2 de la masa, que es 15, por la velocidad, que es 10 al cuadrado. La gravitatoria en A va a ser la masa por la gravedad por la altura, donde la altura en A es 20 metros. Y lo que voy a hacer de acá es despejar la velocidad en B, que obviamente les tiene que dar mayor que 10. Y les da 22,18 metros sobre segundo. Esa es la velocidad en el punto B. El punto B del ejercicio me pide qué distancia comprimirá la piedra del resorte. Entonces, la situación es la siguiente. Una vez que llega la piedra acá con una velocidad de 22,18, que es la que calculamos recién, esta piedra ya entra en esta región horizontal, que es áspera, es decir, que la va a ir frenando porque hay una fuerza de rozamiento, hasta que llega a un resorte, ¿sí? va a moverse 100 metros, hasta que llega a un resorte y lo va a empezar a comprimir. ¿Hasta cuándo lo va a comprimir? Hasta que se detenga, ¿sí? Entonces, lo que me pide es esa compresión máxima. Entonces, dijimos, acá va a haber conservación de la energía mecánica, en esta situación del B a C. No, No, porque hay No, fricción. porque hay fricción. Entonces, la ecuación sería así, la energía mecánica en B, más el trabajo de la fuerza de rozamiento desde B hasta C, va a ser igual a la energía mecánica en C. En B dijimos que solo hay cinética. Y en C solo vamos a tener elástica. ¿Por qué? Gravitatoria no va a tener porque está a nivel del suelo, y cinética tampoco va a tener porque el resorte, para que el resorte sea de máxima compresión, el cuerpo se detiene. ¿Sí? Entonces la ecuación me va a quedar de esa manera. ¿Sí? Bueno, la velocidad en B ya es dato porque la calculamos en el punto anterior. El trabajo de la fuerza de rozamiento no es dato, ¿sí? Porque no lo sabemos, pero lo puedo calcular sabiendo que va a ser menos la fuerza de rozamiento por la distancia recorrida, ¿sí? Y lo que yo quiero calcular de acá es la compresión del resorte, que la voy a calcular ahí, conociendo que la K es 2 newtons sobre metro, que es dato. Entonces la clave de esta parte es recordar que el trabajo de la fuerza de rozamiento la calculo como menos la fuerza por la distancia, y la fuerza de rozamiento, ¿cómo la podíamos calcular? Que lo vimos en un ejercicio anterior. ¿Se acuerdan? Y lo vieron en dinámica también. Sí, la normal, Mu por la normal, eso. ¿sí? Que en este caso, a ustedes el ejercicio le da dos coeficientes, uno cinético y el otro estático. Entonces, ¿cuál de los dos tienen que usar acá y por qué? Bueno, acá se los pongo, usen el cinético, pero ¿por qué tienen que usar el cinético y no el estático acá? Porque lo estamos calculando en movimiento. Exactamente, porque la piedra ya viene en el punto B con una velocidad de 22 metros sobre segundo, que es la que calculamos antes, o sea que
el coeficiente viene cinético porque viene en movimiento, ¿sí? Obviamente, los coeficientes cinéticos siempre son menores que los dinámicos, porque en condiciones estáticas, o estando el cuerpo quieto, es mucho más difícil, es mucho más alto, digamos, la fuerza de rozamiento, ¿sí? Bien, entonces, me quedaría, la masa es conocida que es 15 kilos. La velocidad en el punto B es la que calculamos en el punto anterior, que era 22, algo. El coeficiente cinético es dato, es 0,2, y la distancia es los 100 metros más la compresión, que es X, ¿sí? Y del lado derecho me va a quedar 1/2 por la K, que es 2, por X al cuadrado. Entonces acá de nuevo les va a quedar una ecuación de segundo grado, que van a tener que igualarla a 0 y aplicar Bhaskara para resolverla, ¿sí? Donde A les va a dar que es 1, B les va a dar que es 29,4 y C les va a dar que es menos 749,64. Una vez que apliquen Bhaskara, de nuevo les va a dar dos resultados, me quedo con el positivo porque estamos hablando de una deformación, y les da que la deformación del resorte es 16,38 metros. Es alto para un resorte, pero fíjense que el enunciado les aclara que es un resorte muy largo. O sea que ya el enunciado me está dando la pauta de que voy a tener una deformación alta. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Y la última parte me dice, ¿el resorte retomará su forma original moviendo nuevamente la roca? Bueno, ustedes tengan en cuenta que el cuerpo se lanzó desde acá. Sin rozamiento, llega hasta acá con una velocidad de 22. Acá empieza a haber rozamiento y el cuerpo se va a empezar a detener. Llega con el resorte, se va deteniendo más hasta que se queda quieto. ¿Qué ocurre? Cuando el cuerpo quiere volver hacia la izquierda, tiene una fuerza de rozamiento también que lo impide, porque la fuerza de rozamiento es en la superficie horizontal y va desde, o sea, si el cuerpo quiere moverse en sentido derecho, la fuerza de fricción va hacia la izquierda. Pero cuando el cuerpo se quiere mover hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento va hacia la derecha, porque la fuerza de rozamiento siempre lo que hace es oponerse al movimiento, ¿sí? Entonces, la pregunta acaba dirigida porque acá, si no hubiese rozamiento, nosotros sabemos que esto vuelve hacia la izquierda hasta llegar a B con la misma velocidad con la que partió. Pero como acá hay rozamiento, ¿sí? La pregunta es si esto se va a poder mover o no. ¿Se entiende? Por eso es que habla de si el resorte va a poder recuperar su forma original. Entonces lo que vamos a hacer, teniendo en cuenta esto, sería la situación donde el resorte está comprimido, ¿sí? Y ver si puede descomprimirse desde la situación de total compresión hasta que el resorte se deje, en el hipotético caso de que se pueda, volver a su posición original. Como hay fricción en la superficie horizontal, tenemos que la energía mecánica no se conserva. Entonces la ecuación sería así: la energía mecánica en C más el trabajo de la fuerza de rozamiento es igual a la energía mecánica en D. Donde D sería esa situación en la que el resorte pudiera volver a su longitud original, sin deformar. En el punto C solo hay elástica. Ya habíamos dicho por qué. Y en el punto D, en el hipotético caso donde ese cuerpo pueda volver a su longitud original, vamos a considerar la situación hipotética donde el cuerpo queda con velocidad 0, pero sin deformar el resorte. Entonces lo único que vamos a tener en el punto D es cinética, digamos. Porque elástica ya no va a estar deformado el resorte, o sea que no va a haber elástica, y la potencial gravitatoria tampoco hay. Entonces sería este caso de acá. Dijimos que en el punto C es solo elástica, entonces me va a quedar 1/2 de la K por X al cuadrado, donde la K es dato, es 2 newtons sobre metros, y la deformación es la que calculamos anteriormente, que daba 16, algo, 16,38.
El trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿cómo lo calculamos? Menos la fuerza de rozamiento por la distancia. ¿Y la fuerza de rozamiento cómo la calculamos? Como la mu, coeficiente de rozamiento, por la normal. Pero en este caso, del punto C al punto D, ¿qué particularidad tiene? Que en el punto C, ¿cómo está el cuerpo? ¿Está en movimiento o está detenido? Está detenido. Entonces acá tenemos que usar el mu estático, que es el de 0,8. Ojo ahí, ¿sí? Entonces acá para calcular la fuerza de rozamiento ustedes van a hacer menos 0,8 por la normal, que es el peso, es igual el peso en este caso, por el desplazamiento, que es la compresión del resorte, y de acá pueden despejar la velocidad en D, la velocidad que tendría en el punto D. Cuando ustedes calculen eso, bueno, les va a quedar de nuevo una ecuación cuadrática, donde igualan a 0, aplican Bhaskara, y cuando hagan eso les va a dar que la velocidad en D es negativa. O sea, no es negativa, sino que cuando quieran resolver Bhaskara, dentro de la raíz de Bhaskara les va a quedar negativo, entonces ustedes no van a poder resolverlo. ¿Qué significa eso? Que el resorte no va a volver a su longitud original, porque el cuerpo no va a poder vencer esa fuerza de rozamiento, ¿sí? Esta fuerza de rozamiento es mucho más grande que la energía que tiene acumulada la roca en esa posición, entonces no va a poder moverse de ese punto. ¿Se entiende? ¿Qué ¿Se hacemos en ese entendió? caso? ¿Dejamos planteado a Bhaskara y explicamos esto o Eso, cómo lo así como resolvemos? está ahí. O sea, cuando ustedes igualan a 0, calculan Bhaskara, y la parte de adentro de la raíz de Bhaskara les va a dar negativo. Entonces ahí ustedes explican que como no pueden calcularlo, significa que la roca no va a poder volver o sea, que el resorte no va a volver a su longitud original. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien, perfecto. La idea es que ustedes, bueno, por ejemplo, yo acá no les dejé resulta las Bhaskaras, pero la idea es que ustedes después se pongan de cero a hacer los ejercicios paso por paso, que cualquier consulta que tengan, me hacen las consultas pertinentes en el foro de consultas que yo les voy a dejar en el aula virtual, y esperen un segundo. Y que, bueno, acá en este material que yo les voy a dejar, tienen varios ejercicios resueltos, hemos hecho solamente algunos, pero bueno, háganlo, intenten revisarlos y hacerlos.